Saludamos ya a todos los que nos seguís en directo en el canal de YouTube de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Buenas noches para los que estáis desde España, Italia y África. Buenas tardes para los que lo hacéis desde América, especialmente los países donde tiene presencia la Hermandad, en México, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina. No sé qué tal es la calidad del sonido, si se oye bien. Bueno, pues el motivo de hoy es que estamos celebrando la fiesta del fundador de la hermandad, el beato Manuel Domingo y Sol. Nacido en Tortosa, en Tarragona, España, el 1 de abril de 1836, Manuel Domingo y Sol fue un sacerdote con una gran impronta en su época, especialmente en el fomento de las vocaciones. Falleció el 25 de enero de 1909 y fue beatificado por San Juan Pablo II el 29 de marzo de 1987. Su fiesta se celebra hoy, 29 de enero, por ser el día en el que en 1863 tuvo la inspiración divina de fundar la hermandad. No queremos revelar mucho más de don Manuel porque precisamente tenemos con nosotros a un gran conocedor del fundador de la hermandad para profundizar más en su vida y en su espiritualidad. Nos acompaña Diego Hernández Rodríguez, sacerdote operario diocesano. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu, y buenas noches a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Bueno, presentamos a Diego. Diego Hernández nació en 1983 en Moya, un pueblo de las medianías de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, en España. Y después de realizar los primeros estudios en su pueblo, ingresó al seminario menor de la diócesis de Canarias, que dirigían entonces los operarios diocesanos. Después que allí con los operarios diocesanos estuvo y allí conoció más la hermandad y poco a poco fue sintiendo una atracción hacia el carisma de los operarios, especialmente después de leer la biografía de Mosén Sol de José María Javier, también operario. Al concluir la formación sacerdotal y los primeros estudios de teología en el Seminario Mayor de Canarias, pidió hacer una experiencia con los operarios. Fue destinado a Venezuela, a la parroquia de San Buenaventura en el estado de Bolívar. Era entonces septiembre de 2009. Dirigió el Centro de Capacitación Laboral de la parroquia desde su fundación. En 2011 fue ordenado diácono en aquella misma parroquia y realizó su primera vinculación a la hermandad. En agosto de aquel mismo año, tras la JMJ celebrada en Madrid, fue ordenado sacerdote en la capital de España y permaneció en Venezuela hasta agosto de 2013. En aquel verano fue destinado a Salamanca a realizar los estudios de licenciatura en la Universidad Pontificia, a la vez que colaboraba en la pastoral del Colegio Maestro Ávila. Al terminar los estudios, regresó a Venezuela en octubre de 2015, esta vez al Seminario Arquidiocesano de Caracas, llamado Santa Rosa de Lima, donde permaneció 4 años como formador del seminario y profesor en el mismo de las asignaturas de dogmática. También fue profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Desde 2019 reside en Madrid. Actualmente es responsable de la Pastoral Juvenil Vocacional de la Delegación de España. Prepara además su tesis doctoral en Teología Dogmática con un trabajo sobre sacerdocio en los escritos de Manuel Domingo y Sol. Por lo tanto, pues estamos ante un invitado que no solo es operario, sino que también conoce perfectamente la figura del beato Manuel Domingo y Sol, ¿no? Entonces, desde luego, Diego, creemos que contigo, pues bueno, vamos a acercarnos mejor a la figura de don Manuel, ¿no? Lo primero que te quería preguntar, Diego, es un poco hablar del contexto del beato Manuel Domingo y Sol, que nació en una época de muchos cambios. En el ámbito político, España, su país natal, se encuentra bajo el reinado de Isabel II, cuya sucesión había desencadenado la Primera Guerra Carlista, una guerra civil. En el ámbito social, las revoluciones industriales generan importantes cambios de vida con el éxodo rural y el desarrollo de grandes urbes. Y en lo que a la religión se refiere, que atañe más a nuestro personaje, surge una fuerte secularización e incluso el anticlericalismo.
y la Iglesia como institución además pierde su influencia política y concretamente en España es una época en la que está sufriendo también las desamortizaciones, como por ejemplo la de Mendizábal, muy cercana a la época en la que nace don Manuel. ¿Cómo influyen todos estos cambios en el joven Manuel? ¿Cómo los interpreta, Diego? Bueno, seguramente en los inicios de la vida de don Manuel, él vería como el mundo que había conocido sus padres, su familia y la sociedad española desaparecía. Todo lo que significaba la situación de religiosidad social, donde todo se unía en torno a la iglesia, en torno a la fe, todo el mundo vivía y defendía la misma fe, pues eso se terminaba. Y de repente don Manuel, cuando niño, se va dando cuenta de que hay, por ejemplo, creciente odio hacia la fe, comienza la indiferencia religiosa, comienza la pérdida de voz de la iglesia por otras voces, especialmente las liberales. Es decir, el mundo tal como había conocido su familia y sus antepasados desaparecía. Y don Manuel, yo creo que más que tener un deseo de que volviera aquello, de que volviera al mundo pasado, lo que quería era que la sociedad fuera capaz de animar al encuentro con la fe, al encuentro con Jesús, que de alguna manera la configuración social favoreciera la vida religiosa, porque estaba convencido de que la vida de los cristianos, que la vida cristiana en definitiva, era buena para el ser humano y era buena para la sociedad. Por eso él se empeñará luego años más tarde en defender la voz de la iglesia, en defender la doctrina de la iglesia, bueno, en criticar todo aquello que suponga echar a la fe de la vida pública. Es lo que él se va a encontrar en ese momento y que será sumamente interesante porque es en este contexto donde surgen tantísimas otras congregaciones también y movimientos en España de la Acción Católica, por ejemplo, que después en el siglo XX tendrá ya más fuerza. Bueno, pues es en este contexto donde surgen. Yo creo que no con el deseo, que a veces se puede interpretar así, no con el deseo de volver hacia atrás, sino de que lo nuevo que se está abriendo no se cierre a la vida cristiana y no se cierre a la raíz cristiana que España tenía. Sí, sin duda es una época también, como dices, bueno, que florecen nuevas realidades eclesiales, además en distintos ámbitos, ¿no? Educacional, asistencial, etcétera. Aprovechamos antes de continuar, Diego, también para saludar a los que ya nos están siguiendo en directo en el canal de YouTube. Vamos a tener un ratito de una media hora aproximadamente de 40 minutos de conversación, de charla con Diego. Y luego al final dejaremos un momento también para las preguntas. En el chat que tenéis en YouTube, pues podéis ir dejando también preguntas que le queráis hacer a Diego, que es sacerdote operario y pues gran conocedor de la vida y de la obra del beato Manuel Domingo y Sol. Diego, en este contexto del que hablábamos, ¿cómo surge la vocación al sacerdocio de don Manuel? Bueno, la verdad es que esa es una pregunta en la que solo podemos especular. Si no hay ningún escrito en el que don Manuel cuente cómo entró al seminario. Ya después en su vida de seminarista sí, se conservan escritos suyos, pero de cómo entró al seminario no. Ni siquiera de dónde hizo los primeros estudios de letras, ¿no? Donde aprendió a leer y a escribir y las cosas más elementales, pues de eso no tenemos datos. Pero sí es importante reseñar que don Manuel creció en una familia cristiana. Y que tanto su padre como su madre vivían la fe muy profundamente. Ambos pertenecían a distintas cofradías en la ciudad de Tortosa. Sus hermanos, él es el pequeño, el antepenúltimo, el penúltimo de los hermanos, también vivían de alguna manera su fe religiosa y en ese contexto de vida religiosa es donde la vocación de don Manuel surge, su vocación al sacerdocio. Y de hecho, él que entra muy joven al seminario, niño, pues después contará en su vida que, en ningún momento aparece ningún tipo ni de haberse equivocado, de haber sentido que tenía que haber tomado otro camino, ni mucho menos, ¿no? Y la forma en que él vive, por ejemplo, el sacerdocio, pues es un sacerdote santo, la forma en que él vive su sacerdocio, ya nos dicen que la vocación que sintió al principio y que se iría madurando y por supuesto discerniendo con los años, no fue errada. Una vez ya es ordenado sacerdote, desarrolla un apostolado diverso, muy variado, para en distintas
bueno, en distintas tareas, labores que se le habían, misiones que se le habían encomendado, ¿no? Y que él va asumiendo. ¿Cómo es don Manuel como presbítero? Bueno, si tomamos una expresión suya, su cabeza siempre está en un hervidero de proyectos. La mente de don Manuel siempre está pensando cómo puede entregar mejor su vida como sacerdote. Al principio lo encomiendan a una aldea eh, donde va a ser nombrado allí cura, está un poquito de tiempo, luego tiene estudios, al volver de los estudios se encarga de la capellanía de las Clarisas en Tortosa, mientras está de capellán también se le encarga la imprenta diocesana y una especie de apostolado de la prensa, junto con un santo que celebrábamos anteayer, San Enrique d'Ossó, fundador de las Teresianas, muy amigo suyo. Junto con él escribe varios artículos en defensa de la fe y de la religión en un periódico fundado por San Enrique d'Ossó. Es profesor durante este tiempo en el Instituto de Tortosa, en un instituto de enseñanza nacional. Es decir, tiene distintos ámbitos en los que él se va desarrollando. Y cosa curiosa que después con los años volvería a escribir, repasando esa época primera, que no estaba satisfecho. Que a pesar de todo lo que hacía, que yo, bueno ahora porque me dedico a estudiar, ¿no? Y poco más. Pero bueno, llegó el día que termino agotado, pienso, si tuviera la vida de este hombre que estaba siempre en un constante ebullición de cosas, ¿cómo terminaría yo, no? Loco de la cabeza. Y sin embargo, él siempre quería más. Y escribe a sus operarios años más tarde que su corazón siempre está ambicioso, que siempre desea más. Solo al final de su vida, ¿cómo sería ese corazón? Solo al final de su vida, que le siguen llegando peticiones para que los operarios atiendan aquí y allá, dice, me han pedido de tal sitio, pero puesto en la presencia de Dios, tengo que decir que no, porque ya ve Él que no podemos y me quedo tranquilo. Bien, pero hasta ese momento siempre está tratando. Y bueno, sus primeros años de ministerio son así, acompañando por aquí y por allá, y van surgiendo muchas cosas en su ministerio que luego le harían dar un gran salto que veremos un poquito más adelante, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de ministerios que desarrolla don Manuel en este tiempo. Es curioso, Diego, porque muchos, pues bueno, nos podemos sentir o se pueden sentir identificados con esa figura de todoterreno dentro del ámbito de la Iglesia, tanto sacerdotes como también nosotros los laicos, ¿no? Sin embargo, pues hay veces en las que Dios pues va ordenando un poco la vida, ¿no? Y también dando pistas, ¿no? Hay un encuentro que cambia la vida de don Manuel, ¿no? En el que descubre esta acción de Dios en su vida, ¿no? ¿Cuál es ese momento de cambio? Pues mira, sí, en la primera semana de febrero de 1873 tenía don Manuel en aquel momento 37 años, llevaba 13 de sacerdote, se había ordenado en el 60, es decir, con 13 años, en la primera semana de febrero dicen que salía él de la imprenta diocesana donde había ido a resolver algunos trabajos del apostolado de la prensa que llevaba y se encontró con un seminarista, Ramón Valero. Este encuentro lo narra después Valero a los años y nos ha quedado el fiel reflejo de lo que fue aquel momento, ¿no? Este encuentro con el seminarista, bueno, es una conversación normal, se acerca a besarle la mano al seminarista, este sacerdote, don Manuel le pregunta que dónde va y el seminarista le dice que va a comprar una vela para poder estudiar por la noche. Hay que pensar que en aquel momento había muchísimos seminaristas que no tenían para pagarse la pensión del seminario. El seminario cada uno pagaba lo suyo, ¿no? Su cuota, su mensualidad, no tenían para pagárselo, entonces vivían fuera, en pensiones, en pisos, malvivían, esa es la expresión correcta, y solamente los que tenían posibilidad de pagarse el seminario vivían dentro. Eso sí, todos iban a clase al seminario. Bueno, en aquel momento, o sea, también un momento especial en Tortosa, con la revolución, el seminario ya no está en manos de la iglesia, ha pasado a manos del gobierno revolucionario, las clases se ven en el obispado, bien, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel momento don Manuel se da cuenta de que igual que este seminarista no tiene recursos, no solamente para pagarse una vela ni para comer, entonces los invita al día siguiente a su casa, se pone en contacto con otro sacerdote para asegurarles la comida y la manutención durante aquel curso, y a medida que avanzan los días y después de este encuentro fundamental, don Manuel empieza a pensar, pues he aquí un gran apostolado, vamos a buscar una manera para que estos seminaristas tengan un espacio, un lugar para vivir y que sea acorde. Porque ya no se trataba solamente, y esto es lo importante,
de que no tuvieran para comer o que no tuvieran para comprarse una vela con la que estudiar. Se trataba de que vivían solos. Es decir, que no tienen ningún tipo de formación, de acompañamiento, de vida espiritual, no tenían formación sacerdotal. Adquirían los conocimientos de la mente, la teología y la filosofía, pero no se formaban para ser sacerdotes, ¿no? Si ampliamos un poquito la mirada al contexto español de aquel momento, la situación de los seminarios en toda España es bastante negativa, por no decir mala directamente. Y era una de estas las causas fundamentales, que no había formación sacerdotal, lo que había era estudios de teología para los que aspiraban a ser sacerdotes, ¿no? Solo el último año se les pedía que vivieran en el seminario, pero mientras podían estar. Y esto es una situación que don Manuel se da cuenta a partir de aquel encuentro. Y empieza a pensar a ver de qué manera puede resolver esto. Empieza a pensar en un piso, luego el piso lo pasará por una casa, luego comprará otro palacio al lado de esa casa, y hasta que al final piensa en el Colegio de Vocaciones de San José, ¿no? Los seminaristas van creciendo de año en año. Comienza con los 3, Valero y otros 2 que vivían con él. Al empezar el curso ya son 16, al año siguiente ya iban creciendo, porque ofrece un espacio y un acompañamiento, con un sacerdote a cargo de los que quieren formarse para ser sacerdotes. Digo, como has explicado, don Manuel pasa de una ayuda puntual, ¿no?, a estos seminaristas a la creación ya de un espacio constituido para la formación sacerdotal. Has comentado algo por encima del cambio de lo diferente que eran los seminarios entonces a como los concebimos ahora, como son ahora. ¿Qué tiene esto de novedad, este planteamiento que hace don Manuel? Bueno, tiene de novedad fundamentalmente que don Manuel piensa que no se puede ser sacerdote de cualquier manera, que no basta con tener el conocimiento, que no basta con saber la teología, sino que hace falta tener el espíritu sacerdotal, la formación del corazón, dirá don Manuel. Y por eso don Manuel trata de hacer la unión de la vida espiritual con la vida que uno se va a proponer después a través de los estudios. Es decir, que si tú estudias para ser sacerdote, tienes que aprender a vivir sacerdotalmente. Y eso supone un cambio, porque la situación que se encontraba el clero español en aquel momento es que con que tú supieras decir misa, luego podías vivir de cualquier manera, allá que te pareciera, ¿no? No importaba si era más virtuoso, por decirlo así, o menos virtuoso. Lo importante era que tú supieras decir la misa, que cobraras tus rentas de la parroquia y que fueras echando para adelante. Y claro, don Manuel se da cuenta de que el sacerdocio no es eso. El sacerdocio es fundamentalmente hacer presente a Jesús con una vida determinada, que es la vida del sacerdote. Don Manuel repetirá luego muchos años a sus seminaristas, a los alumnos del colegio y a los colegios donde trabajaba la hermandad y seminarios, les dirá: si no tenéis intención de ser santos, no sigáis. Dejad este camino, dedicaos a otra cosa. Para ser sacerdote se es o santo o carbonero. Y además no lo hacía en un sentido, ¿cómo te diríamos?, espiritualoide o algo así, o como una cosa elevada, inalcanzable. Don Manuel decía, por ejemplo, si os proponéis ser buenos, no llegaréis a ser buenos, seréis mediocres. Si os proponéis ser santos, tal vez llegaréis a bueno, pero hay que proponérselo. Es decir, el que solo quiere decir, bueno, yo voy a vivir como un buen sacerdote y nada más, ¿no? Pues ni siquiera bueno vas a llegar. Y si te propones ser santo, tal vez llegas a ser bueno y con la gracia de Dios, tal vez seas santo. Pero la aspiración debe ser esa, ser sacerdote santo, claro, con la limitación que cada uno tenga y con la debilidad que cada uno tenga, ¿no? Asumiendo que esto forma parte de la vida en la que Dios nos ha puesto y de la realidad concreta. Pero la aspiración debe ser sacerdote santo. Poco a poco, como comentas, pues don Manuel va forjando también un pensamiento ciertamente novedoso, ¿no? Y bueno, también esa experiencia de los colegios de vocaciones como el de San José, ¿no? Le serviría también para años más tarde asentar esa inspiración que tiene de dar un paso más y crear una fraternidad sacerdotal, ¿no? Una institución, un espacio para los sacerdotes que, digamos que, igual que han venido ya una experiencia de convivencia, de conocimiento en el seminario, puedan también, pues, compartir ese ser sacerdote, ¿no? ¿Qué supone esto? Vamos a ver, la fundación de la hermandad surge, en primer lugar, creo que surge como idea para la atención directa del Colegio de San José en Tortosa.
esta ha sido como la ocasión, dirá don Manuel, ¿no? Ya que tenemos que atender este colegio, esto no puede estar sujeto a los caprichos de uno o de otro que venga, no puede estar sujeto a que haya mejores o peores sacerdotes al frente. Esto lo mejor que puede hacer es que haya una institución que a través de unos medios concretos, a través de un reglamento, se asegure que los propósitos para los que el colegio ha sido creado se lleven adelante. Esto es la ocasión que da origen a la hermandad. Pero don Manuel dice en sus escritos, y es una cosa bastante alentadora, que aunque ese ha sido la ocasión, como la oportunidad que se ha dado, lo que se ha presentado delante, el origen de la hermandad formaba parte del plan de Dios, fundamentalmente en su naturaleza, que es la unión de los sacerdotes, que puedan trabajar unidos y que trabajando unidos se ayuden mutuamente a vivir el sacerdocio. Luego eso, don Manuel, evidentemente, y en la vida de la hermandad, se concretará en la atención a los colegios de vocaciones, más tarde a los seminarios, en las distintas tareas. Pero la naturaleza y la esencia de la hermandad no es que se atiendan a las vocaciones. La naturaleza de la hermandad es que los sacerdotes puedan ayudarse a vivir el sacerdocio para ser santos. De hecho, es una cosa muy bonita. En la fórmula de consagración de la hermandad, cuando uno se hace operario, en la fórmula que recita, se dice que uno se consagra a la hermandad para su más fácil santificación, perdón, para su más fácil santificación. Porque don Manuel pensaba así, bueno, claro, eso es de lógica, ¿no? Cada uno puede ser santo a su manera, pero será mucho más fácil si otros me ayudan a santificarme. Esto es una cosa muy, muy, muy interesante y muy importante en la vida que don Manuel ha pensado. Diego, se nos dice en el Evangelio que por sus frutos los conoceréis, ¿no? En el caso de Mosensol, su obra empieza a ser conocida en el seno de la Iglesia, ¿no? Y los operarios comienzan a asumir colegios de vocaciones y en este contexto surge el buque insignia de la hermandad, que es el colegio español, ¿no? En Roma. Bueno, a medida que se iban fundando los colegios de vocaciones, que van apareciendo, Tortosa el primero, que se levanta, luego pasará a Valencia, ya en 1884 es el primero que directamente aparece bajo la figura de la hermandad, luego se va a Murcia, así es. Y luego don Manuel, a la vez que va pensando, porque lo que se trataba era no solamente de ofrecer un espacio, de ofrecer formación, se trataba, y ese era el corazón de don Manuel, de que los sacerdotes fueran santos. Y si tenían que ser santos, tenían que formarse de una manera determinada. Y esto es una cosa que es un gran descubrimiento, ¿no? Si hay que poner las bases, hay que poner el fundamento para que ese sacerdote que hoy se está formando pueda ser santo. Bien, pues don Manuel empieza a pensar ya no solamente en la vida espiritual o en la atención material, sino también en la formación académica. La situación de los seminarios en España era bastante negativa, débil en su formación, no solamente por lo que hemos dicho de la vida espiritual, que estaba en gran medida ausente, ¿no? Por los que vivían fuera del seminario, sino también por los mismos estudios, que eran bastante pobrecitos. Y en aquel momento surge la idea de don Manuel, que la consulta con sus operarios, porque él no hacía nada sin consultar, la consulta con sus operarios, la idea de un colegio en Roma. Lo mismo que había hecho en Tortosa, en Murcia o en Valencia, o en Almería, poner un colegio en Roma, para que los alumnos del seminario que vinieran de todas las diócesis españolas fueran a estudiar a las universidades romanas. Y él quería, don Manuel en concreto, que fueran a la Universidad Gregoriana, ¿no? Pero su planteamiento era, hemos hecho un esfuerzo por la vida espiritual, vamos a hacerlo también por la vida intelectual del futuro clero español. Y además lo hacía con una gran visión de futuro, porque pensaban, sí, y de aquí, de este clero de Roma, tienen que salir luego los que serán formadores en otros tantos seminarios. Y nosotros tendremos una labor de acompañarlos a ellos también y así de ejercer esta idea de influenciar en España o de llevar a España esta idea de tener un clero santo. Fue una gran visión de don Manuel, que además costó Dios y ayuda a llevarla adelante, pues porque Roma es mucha Roma, pero don Manuel también era mucho don Manuel. Y ahí entre nuncios y religiosos y embajadores y cardenales consiguió llevar adelante su idea del colegio español y bueno, junto con la Universidad de Comillas, con el Seminario de Comillas en Cantabria de los jesuitas, supusieron la gran reforma intelectual del clero español de finales del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, tal es la confianza que suscita la hermandad que muchos obispos quieren que se haga cargo de la formación sacerdotal en sus seminarios, ¿no? ¿Cómo vive don Manuel este momento?
Bueno, para comprender esto, vamos a retomar algo de lo que ya había dicho antes, ¿no? Decíamos que había muchos seminaristas, muchos aspirantes al sacerdocio que solamente iban al seminario a estudiar, y vivían fuera, en casas, en pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y don Manuel venía que a ellos sin acompañamiento, esos que estaban por fuera, en verdad iban a vivir de cualquier manera y eso no era forma de llegar al sacerdocio. Entonces empieza a fundar los colegios de vocaciones. Y empiezan a darse cuenta los obispos de que los seminaristas que salen de los colegios de vocaciones de don Manuel, que seguían yendo a estudiar a los seminarios, pero que esos que viven con los operarios, resulta que tienen una vida más esmerada, que son mejores sacerdotes. Y se dan cuenta en las parroquias que aquellos que llegan son distintos y que tienen otra idea de cómo ejercer el ministerio sacerdotal, ¿no? Y don Manuel, ¿no?, sigue con su idea de los colegios. Pero llega un momento en que al ir a una diócesis le dice el obispo, mire, en lugar de fundar aquí un colegio, ¿por qué directamente no toma el seminario? Y hace usted lo mismo que está haciendo en sus colegios, ¿por qué no lo hacen los seminarios? Bueno, esto fue una decisión bastante dura en la vida de don Manuel, porque él lo expresa así: tranquilos estábamos en nuestras tiendas josefinas cuando nos vinieron a llamar de los seminarios, ¿no? Y nosotros hubiéramos seguido muy tranquilos en esas tiendas, pero comprendimos que la iglesia llamaba a otra cosa, ¿no?, y se nos abría otro panorama. Don Manuel consulta durante un año, a la primera vez que Granada dice que no, un poco más adelante no tiene personal y luego ya tiene que aceptar el primer seminario, que será, si no me recuerdo mal, Plasencia. Bueno, pues a partir de allí ya los obispos irán pidiéndole a don Manuel que atienda sus seminarios. Don Manuel sigue con la idea de los colegios y de hecho junto a los seminarios van apareciendo también colegios. Sería el gran paso de la hermandad, porque ciertamente, como te he dicho, por los frutos los conoceréis, pues don Manuel lo dice así: ya se van conociendo los frutos de los que salen de nuestros colegios en la diócesis, ¿no? Y bueno, este paso, aunque es difícil porque significaba que ya de alguna manera iba a generar ciertas tensiones con el clero de la diócesis, porque estos vienen de fuera, porque a ver qué se van a creer, porque ya no se tenía la misma libertad para obrar que se tenía en los colegios. Bueno, supone un momento difícil para don Manuel, pero comprende junto con los operarios que es la llamada que la Iglesia hace y que Dios hace a través de la Iglesia. Y por esto aceptó. Aunque, como bien dice él, hubiera estado más tranquilo en sus tiendas josefinas. Pues por si no fuera poco, su obra se extiende también más allá de España y de Europa, ¿no? Y surgen otras iniciativas como son, por ejemplo, los templos de reparación. Así es. Fíjate que en la idea de la hermandad, y es bonito recordarlo hoy, que es Día de la Inspiración de la Hermandad, don Manuel dice que la hermandad ha brotado del corazón de Jesús y que nuestro deseo de que Dios tenga muchos y santos sacerdotes no es una respuesta al amor que tenemos al corazón de Jesús, al deseo de agradarle, ¿no? Don Manuel piensa entonces en una especie de centros espirituales, unos centros de oración, unos centros de reparación, desde los que alentar también la vida espiritual de la diócesis y los frutos que la misma hermandad quiere proponer. Y es una cosa hermosa porque nos recuerda una idea que nosotros tal vez hemos perdido en nuestras espiritualidades posteriores, digo, la iglesia en general, ¿no? Si pensamos que efectivamente Jesús tiene un corazón y tiene un corazón humano, Jesús ha sido hombre, ¿no?, hombre, Dios encarnado, pues los corazones también sufren, ¿no? Y hay un deseo de reparar las ofensas a ese corazón, de decir, por aquel que no te ama, ya estoy yo para amarte, por aquel que no se acuerda de ti, yo me acuerdo de ti. Y así aparecen los centros de reparación. Y la idea de don Manuel es que estos centros sean verdaderamente unos espacios para el amor y la devoción al corazón de Jesús, que luego han de traducirse en muchas obras determinadas, porque a la vez que se promueve el amor y la vida espiritual de reparación, se concreta también en otras tantas cosas de la vida cotidiana de cada día, ¿no? De la atención a las personas, de la atención a los más necesitados, de la reparación al sacerdocio y a los sacerdotes que se encuentran en situaciones precarias o delicadas. Eso forma parte del amor al corazón de Jesús y es bueno recordarlo, efectivamente.
Otro de los rasgos también de la espiritualidad, que tiene mucho que ver también con lo que comentabas, ¿no? Con la devoción al corazón de Jesús, es también una profunda espiritualidad eucarística, don Manuel. Sí, en efecto, y unida a esta idea de la reparación, la obra de las vocaciones y la obra de la hermandad surge del corazón sacerdotal de don Manuel, que es un corazón eucarístico, porque don Manuel dice que el corazón de Jesús es la Eucaristía y que la muestra del amor de Jesús es la Eucaristía, y por eso surgen los centros de reparación, que son centros de adoración eucarística. Eh, por retomar lo de antes, es una vinculación también muy clara la que ve don Manuel aquí del sacerdote con la Eucaristía, ¿no? Que no es el único de los aspectos, pero que sí es un aspecto central, como para toda la Iglesia. La Eucaristía es el sacramento de la presencia real y sustancial de Jesús, pero además también es el sacramento de la unidad de la Iglesia, y es la Eucaristía la que nos hace a nosotros Iglesia y la que nos congrega en torno al Señor. Y esta idea del sacerdote de la Eucaristía aparecerán evidentemente también en los fundamentos de la hermandad, precisamente porque toda obra sacerdotal tiene que tener como distintivo el ser eucarística. En 1870, cuando don Manuel contaba con 34 años, el Papa Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Por este motivo, precisamente, el Papa Francisco ha publicado una carta, Patris Corde, y ha declarado este año 2021, bueno, empezó realmente el 8 de diciembre de 2020, ¿no? Y hasta el 8 de diciembre de 2021, como año de San José. ¿Cómo era, Diego, la devoción que tenía Mosén-Sol por San José? Bueno, lo cierto es que la devoción de don Manuel hacia San José viene con ocasión del comienzo de atención a los seminaristas. Cuando se van a un piso y cuando tienen un proyecto luego un poquito más ambicioso de fundar una casa, será el obispo de Tortosa, que era Monseñor Vila Mitjana, el que le da el nombre a la casa que han fundado don José junto con don Mariano García, y será precisamente Casa de San José. Bien, esto es importante porque nosotros no tenemos ningún otro dato josefino anterior a este momento. Es decir, en los escritos, así como hay una profunda devoción mariana de don Manuel que se conserva en sus escritos, y hay una profunda devoción al corazón de Jesús, y don Manuel se consagra al corazón de Jesús en uno de los conventos de Tortosa. La devoción hacia San José no surge hasta este momento y es una ocasión providencial, porque al amparo de San José y a la sombra del árbol de José, se va a comenzar a renovar el clero de Tortosa y comienza la obra de la formación sacerdotal, la obra de las vocaciones, ¿no? Don Manuel repetiría una expresión que está en el libro del Génesis, Ida José. Don Manuel repetiría esto, porque él ha visto que bajo la protección de San José las cosas se han podido hacer bien y las casas han funcionado. Y los distintos colegios que va fundando se llaman así, Colegio de San José de Vocaciones, porque él tiene luego o desarrolla la mente y la idea de que ha sido precisamente José el que ha cuidado de Jesús, el que ha cuidado de María y el que ha de cuidar luego las vocaciones. Y confía de tal manera en San José que luego lo promoverá a sus operarios, que serán conocidos como josefinos también por sus colegios, ¿no? Es un momento providencial que aparece, digo, por inspiración de don Benito José Vilamillana, que era el obispo de Tortosa, que le da el nombre al colegio cuando comienza, y que luego don Manuel extendería con su devoción josefina a la hermandad y a todos los otros colegios de vocaciones. También es importante esto porque será precisamente la hermandad, a través de los distintos operarios, la que años más tarde comiencen a promover, especialmente desde Barcelona, las semanas de vocaciones. También en Toledo comienzan las semanas de promoción de las vocaciones, y lo hacen en torno a la fecha de San José. De tal forma que hoy en España, exceptuando en las diócesis del País Vasco, en el resto de España se celebra el Día del Seminario, el Día de San José. Así es. Sin poder decir esto es por esto, sin embargo sí hay muchísimos indicios de que a eso se deba. Hoy hemos hablado de Mosén Sol como apóstol de las vocaciones, ¿no?
porque hizo realmente un gran trabajo en el ámbito de la pastoral juvenil, también, ¿no? Fomentando las vocaciones de todo tipo, no solo las sacerdotales, Diego. Hay una anécdota curiosa, escribiendo don Manuel a otro operario. Él decía: no diga usted que todas las chicas que se confiesan conmigo son religiosas o terminan de religiosas, sino que todas las que quieren ser religiosas vienen a confesar conmigo. Eso sí es cierto. Es cierto que don Manuel se preocupa por todas las vocaciones. Tiene una predicación hermosísima en el convento de las Clarisas, de las Claras de Tortosa, a las monjas, a las religiosas de Santa Clara, y les dice que todos tenemos una vocación, que todo hombre, toda mujer viene con un propósito a este mundo, con un plan que Dios tiene para él en exclusiva. Que no hay una vocación igual a otra, porque no hay una misión igual a otra. Es una expresión hermosísima de lo que significa la vocación, que es una mirada de amor sobre una persona concreta. Don Manuel trabajaría evidentemente por las vocaciones en todos sus ámbitos, y con 3 ejemplos son suficientes, ¿no? He sabido el trabajo que don Manuel desarrolla en el campo de la vocación sacerdotal, la vocación al sacerdocio. Pues ahí tenemos los colegios de vocaciones y luego la dirección de seminarios, y también la idea que tiene don Manuel de que los colegios de San José y posteriormente los seminarios y los operarios continúen acogiendo a los sacerdotes, que por ejemplo cuando vayan a la ciudad tengan el colegio para quedarse y pasen con total naturalidad por casa, que sean casas abiertas para los sacerdotes, es decir, que la vocación y el cuidado de la vocación no se remite solamente al origen, sino que se mantiene durante toda la vida. Junto a eso, don Manuel fue capellán del convento de Las Claras, fue confesor también del convento de la San Juanista, fundó otros 3 conventos en la diócesis de Tortosa, en distintos lugares, algunos por Castellón, otros en la misma ciudad de Tortosa. Y don Manuel desarrolla también una cosa muy importante, la vocación laical y el apostolado de los laicos. Lo desarrolla a través de la pastoral juvenil, en las congregaciones de San Luis, que en aquel momento tenían muchísima fuerza. Luego fundaría un gimnasio y les decía a los congregantes de San Luis, ¿no? A los chavales que estaban en los grupos de la congregación de San Luis, que de allí debían salir luego los chavales que poblarían los seminarios, pero también quedaría buenos ciudadanos a la sociedad. Junto con eso, don Manuel empieza a desarrollar círculos obreros para los domingos, para dar instrucción y formación a los obreros. A los jóvenes que participaban de la congregación de San Luis, les pedía, que ya tenían estudios, que dieran clases, no solamente catequesis, que también, sino clases de lengua, de matemáticas, de geografía, de lo que fuera, a los hijos de los obreros. Es decir, era promover el apostolado que cada uno tenía que llevar en el mundo. No todos tenían que ser sacerdotes, ni todas tenían que ser religiosas, pero sí todos tenían que vivir la vocación a la que Dios les llamaba. Y don Manuel desarrolló esto en su vida. Quizás su faceta más conocida es la de promotor de vocaciones sacerdotales, y por eso Pablo VI lo llama así, santo apóstol de las vocaciones sacerdotales, pero en nuestra oración de don Manuel nos ha dicho, o decimos siempre, que descubriste al Beato Manuel Domingo Isor el profundo sentido de toda vocación, en especial de la sacerdotal, pero de toda vocación. Y fíjate, Diego, que es una época también, ahora que comentabas esto, ¿no? De las vocaciones también para los laicos, una época también en la que, bueno, pues todavía lógicamente no ha llegado, queda un siglo, medio siglo a la muerte de don Manuel para el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero es un momento ya en el que los laicos, pues debido también a esos cambios que comentábamos, producidos por sobre todo las revoluciones industriales, pues van también asumiendo un protagonismo, ¿no? Dentro de, es importante su formación, ¿no? Dentro de la Iglesia. Y bueno, pues eso recuerda también a otros santos de su época, ¿no? Sobre todo del siglo XIX, ¿no? Pues como San Martín de San Pañat o San Juan Bosco, que hablan de formar honrados ciudadanos y buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? En esa idea. Por último, Diego, el lema que la hermandad tiene este año es tiempo de fraternidad. Se habla mucho de fraternidad, ahora está de moda la fraternidad porque el Papa, como todos sabéis, publicó hace poco su última encíclica, Fratelli Tutti, en la que aborda esta cuestión de la fraternidad y la amistad social. ¿Qué idea de fraternidad tenía
tenía don Manuel, ¿no? Estamos hablando de una época diferente a la actual, ¿no? Pero ya él esa idea la tenía, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, yo creo que como apuntamos antes, la hermandad y la naturaleza que don Manuel define o da para la hermandad, que es la unión de sacerdotes y demás. Luego cuando empieza a hablar sobre la vida de la hermandad, habla de relaciones fraternas, directamente así. Don Manuel no tiene un tratado sobre la fraternidad. Don Manuel es un sacerdote fraterno, en primer lugar porque siempre procuró tomar sus decisiones consultando, probando, porque cuando comienza el colegio de vocaciones se hace... se procura la ayuda de otros sacerdotes de la diócesis, don Mariano García, que luego sería tan querido para don Manuel. Y a medida que don Manuel va desarrollando cómo debe ser la vida de los operarios, lo que da son indicaciones para la fraternidad, cómo debe ser la corrección, cómo debe ser el trato entre ellos. Cuando ahora los seminaristas, por ejemplo, a los que se van a ordenar, les dice cómo debe ser el trato que tengan con los párrocos, si ellos son vicarios parroquiales. Es la forma de vida la que al final hace sentir y experimentar lo que es la fraternidad. Y no es lo mismo llegar a una casa y encontrártela sola a llegar a una casa y encontrártela con compañeros. Y es verdad que eso sí, también es una exigencia, implica dificultades y tú muchas veces quieres estar a tu bola o a tu aire, porque es normal, porque todos pasamos por eso. Y sin embargo, don Manuel está convencido de que en la ayuda mutua es mucho más fácil vivir. Bueno, y esto el que lo ha experimentado lo puede vivir así. De todas maneras, este deseo de la fraternidad, si lo ampliamos, que don Manuel, digo, empieza a vivirlo en este momento sin necesidad de tener que ser religiosos, que eso ha existido en la iglesia prácticamente desde los primeros siglos, ¿no? Sino simples sacerdotes que deciden convivir para ayudarse y trabajar en una tarea común. Bueno, pero esa idea de la fraternidad, nosotros hoy la vemos en nuestro mundo casi sin que nos demos cuenta. La encíclica del Papa de Fratelli Tutti, que tiene indicaciones hermosísimas, nosotros pudiéramos mirar, por ejemplo, el deseo que tenemos muchas veces de establecer lazos con otros lugares a los que no llegamos. Las redes sociales, que tienen también sus dificultades, por supuesto, y que muchas veces enmascaran cosas negativas, pero también en ellas aparece el deseo del hombre de estar conectado a otras personas, de vivir en una comunicación más amplia que el simple círculo, ¿no? Y este deseo de fraternidad, que bien dice la encíclica, habita en el corazón de todo hombre, es también a lo que Dios nos ha llamado. Hay que reconocer algo. Nuestros esfuerzos por ser fraternos tienen que estar presentes, claro, pero son esfuerzos mínimos. Lo que nos hace fraternos y lo que nos hace hermanos a nosotros es la acción de Dios. Y el que quiere vivir en la presencia de Dios, el que quiere vivir en su gracia y el que quiere vivir según la ley del Evangelio, encontrará mucha mayor facilidad para ser fraterno que el que prescinde de estas cosas. La fraternidad no se da solamente por una aspiración humana, sino a nosotros nos viene como verdaderamente un don y una gracia de Dios. Y esto es bueno reconocerlo porque nuestros esfuerzos se van a frustrar, pero la promesa de Dios de hacernos a todos hermanos, hijos suyos, pues es precisamente lo que va a continuar adelante. Y también es una cosa muy buena que como signo, y esto es una cosa que la hermandad también tiene claro, como signo, la fraternidad que vivimos los operarios debe animar también a otros a vivir la fraternidad, no a ser operarios, sino a vivir la fraternidad del sacerdocio, que es una cosa hermosísima y que el que la gusta y el que ha tenido la oportunidad de vivir en ella sabe también de sus beneficios, con dificultades, por supuesto, porque en esta vida se nos da el 100 por 1 con persecuciones, pero también con un grandísimo beneficio para cada sacerdote que ha podido experimentarla. Sin duda, Diego, este mensaje que dejas para acabar, pues tiene que calar hondo, ¿no? El de la vivencia de la fraternidad. Estamos hablando más del ámbito sacerdotal, pero también para laicos y para todo el mundo. Bueno, estamos cerca de las 11 de la noche en España, por la tarde en los países de los que nos seguís en América. Como habíamos dicho, pues íbamos a estar en torno a 40 minutos. Hemos tenido algún problemilla técnico que nos ha hecho retrasarnos un poco. Y bueno, por lo que veo en el chat
el directo en YouTube. No hay ninguna pregunta. Si queréis hacer alguna, pues este es el momento, ¿no? Aprovecha que está aquí Diego. Y bueno, pues también hacemos una invitación a que nos sigáis en nuestras redes sociales, ¿no? Estamos con presencia en Twitter, nos podéis buscar como operarios, arroba operarios, en Instagram también, @operarios_, y en Facebook, Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. También en este canal de YouTube, si es la primera vez que estáis por aquí, pues os animamos a que os suscribáis y podéis seguir pues, los vídeos que vamos subiendo al canal. Hemos estado hablando este ratito con Diego Hernández Rodríguez, es sacerdote operario diocesano. Hemos estado hablando de la figura de Mosén Sol, que, bueno, como habréis comprobado, conoce al dedillo, ¿no? Por vocación y también por formación, ¿no? Diego, te queremos agradecer que hayas estado con este rato con nosotros. Para terminar, vamos a hacer pues, una oración, vamos a encomendarnos a Mosén Sol, a pedirle por la vivencia de ese don de la fraternidad, es tiempo de fraternidad, como reza nuestro lema. Y bueno, también para que cada uno de vosotros que nos estáis siguiendo pues pueda añadir también interiormente pues, las peticiones que quiera hacerle a Mosén Sol. Una notita final, Manuel, ahí para terminar. Con esta oración vamos a acordarnos, o yo me quiero acordar especialmente, en primer lugar, de los operarios que han fallecido en estos días por la COVID-19. Junto con ellos, a todas las personas que están sufriendo la pandemia, por supuesto, los que han fallecido, que el Señor les dé el descanso eterno, los enfermos, que el Señor les dé la salud y fuerza para aceptar sus designios, a sus familiares que les dé el consuelo también. Y luego, junto a esto, como nosotros tenemos que acordarnos, o yo quisiera acordarme de los jóvenes que buscan en su corazón la voluntad de Dios para su vida, que se plantean la vida sacerdotal, que se plantean también la vida dentro de la hermandad como sacerdotes operarios. Bueno, pues vamos a ponerlos a todos ante la intercesión de don Manuel y también ante la intercesión de San José, y que ellos puedan cumplir la voluntad de Dios, encontrarla primero y luego cumplirla, que ese es el propósito de toda nuestra vida, ¿verdad? Pues nos unimos a estas intenciones. Creo que ya podemos ver en pantalla la oración a Mosén Sol. Y bueno, pues la rezamos, ¿no? Como digo, para pedir por el don de la fraternidad, por todas estas intenciones que ha presentado el Padre Diego, y también pues, por todo aquello por lo que queráis pedir en estos momentos. Oh Dios, que descubriste al beato Manuel Domingo y Sol el profundo sentido de toda vocación, en especial de la vocación sacerdotal, suscita por su intercesión decididos apóstoles de las vocaciones, generosas respuestas a tus llamadas, y concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues Diego Hernández, lo dicho, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el canal de YouTube de la Hermandad. Gracias por este testimonio que nos has dado de la vida de Mosén Sol. Y bueno, pues gracias también a todos los que os habéis conectado, nos habéis seguido en este ratillo. Esperamos que os haya servido para conocer más de la vida de don Manuel y bueno, que sigamos profundizando en su espiritualidad. Este año, pues viviendo el tiempo de fraternidad, viviendo también el año de San José, y que nos acerquemos más a esa espiritualidad y bueno, pues que también sigamos rezando mucho por las vocaciones, como decía Diego, de que todo tipo de vocaciones que hacen falta. Os damos las buenas noches desde España, buenas tardes a los que nos seguís desde América y nos vemos pronto. Un saludo.